Tuve bastante tiempo pensando el tema. No soy muy ducho todavía dando charlas, esta es la primera vez que doy una. Así que, bueno, se agradece cualquier feedback al final. Vamos a continuar con videojuegos, aprovechando justo que Pablo dio una charla de Unity la vez pasada. Me animó un poco más a dar una charla de esto que estoy estudiando últimamente. Arranqué el año pasado con algunos cursos durante eh, sería el verano, aprovechando ahí un poco la cuarentena, ¿no es cierto? Invirtiendo un poco el tiempo que no podíamos invertir en otra cosa. También lo usé más que nada como un escape para mi lado artístico. Siempre me llamó la atención hacer cosas relacionadas al arte y bueno, aprender esto de videojuegos me ayudó mucho con eso. Así que bueno, ahora les voy a compartir un poco de lo que he estado aprendiendo estos meses y bueno, lo que seguiré aprendiendo después se los iré compartiendo también. A modo de continuación de la charla pasada que dio Pablo, voy a continuar con otro tema. Si bien Pablo la vez pasada tocó temas como movimientos, todos los temas básicos, digamos, de Unity, voy a tomar un poco donde dejó y hablar un poco de animaciones en 3D, ¿no es cierto? Vamos a importar un asset, o sea, un personaje en 3D que hice yo para uno de los cursos. Vamos a importar animaciones a Unity también de ese mismo personaje, prepararlo, que sería colocarle todas sus texturas, materiales, que ya les voy a explicar bien qué son, los componentes necesarios para poder moverse, para poder moverlo, digamos, y nada más. Eso sería todo para que el personaje pueda ser interactuable, digamos. Un pequeño repaso antes de empezar para recordar, digamos, los puntos elementales, digamos, de Unity. El escenario o la escena que vendría a ser acá sería el lugar donde están todos los assets, digamos, que hacen al juego, digamos. Todos los componentes, todos los objetos que van a formar tu juego van a ir a la escena, ¿no es cierto? Esos objetos los podés ver en la jerarquía, ¿no es cierto? Que sería esa ventanita que se abre al lado donde están los objetos, ahí que está marcado con el signo de admiración acá. Todos los objetos que vos tengas en la escena van a ir a esa jerarquía. Los objetos, como había mencionado Pablo en su charla, son el elemento más básico, digamos, de Unity. Todo, absolutamente todo lo que está dentro de un juego hecho en Unity es un objeto. Ya sea una simple porción de código o un asset 3D con sus animaciones, todo se termina resumiendo en un objeto. Y los assets son diferentes componentes, digamos, que van a conformar esos objetos. Esos assets pueden ser mallas 3D, ¿no es cierto? Como ese personaje que se ve ahí de demo, shaders, que vendrían a ser archivos de configuración que modifican la manera en la que los objetos reciben la luz, código, o sea, archivos script, texturas, etc. Todo lo que se considere, digamos, como parte de un objeto para incluir en la escena es un asset, ¿cierto? Así que ahora vamos a Unity un poco a ver. Se sigue viendo ahí, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, esta escena la preparé usando uno de los assets que hay gratuitos en la Asset Store de Unity, que trae ya por defecto
armado todo este entramado de carreteras, digamos, que es una de las ventajas de usar Unity, que podés consumir recursos que hay gratuitos ahí, lo cual te permite acelerar mucho tu desarrollo de videojuegos. En este caso uso esto como suelo para importar nuestro personaje, que es lo que vamos a hacer ahora. Para importar un personaje nuevo o un asset nuevo, cualquiera que sea, hay que hacer clic derecho en la parte de proyecto, ¿no es cierto?, donde se encuentran los assets, importar un nuevo asset y acá seleccionamos. En este caso voy a seleccionar demo 2, que es el personaje. Como pueden ver, siempre que importas un personaje o una malla 3D cual sea, va a venir blanca, ¿no es cierto?, sin materiales. No tiene textura, nada. Para nosotros poder texturizarlo, primero tenemos que extraer los materiales a esta malla, ¿no es cierto?, a este objeto 3D. Al extraerle los materiales, lo que hace es generar estos materiales, ¿no es cierto?, que contiene la malla. ¿No es cierto? Cuando uno exporta desde un programa de diseño 3D una malla que ya tiene seteado ciertos materiales, que estos materiales vendrían a ser las divisiones en la malla donde van a ir las diferentes texturas. Al importarlo a Unity, Unity te deja extraer esos materiales, pero no incluyen las texturas, digamos. O sea, Unity reconoce que hay 4 materiales que componen a este personaje, pero no reconoce las texturas. Entonces, para agregar esas texturas, vamos a tener que importarlas. ¿No es cierto? Entonces, como les mencionaba recién, todas las texturas también son assets. Entonces, las buscamos acá. Vendrían a ser estas. Importamos y ahí tenemos las texturas. Así a simple vista las texturas parecieran no tener ningún sentido, pero lo que hacen es responder a una división de enmallado que está hecho previamente en el programa de diseño 3D, digamos. Cuando vos diseñás un personaje o lo que fuera en 3D, descompones la malla, ¿no es cierto?, como si la cortaras para aplanarla, ¿no es cierto?, en este espacio 2D y poder así pintarla, digamos. Entonces ahora van a ver cuando empiece a modificar. Vamos a primero poner el personaje acá para que se pueda ver. Así a simple vista no interactúa bien ni con la luz, ni tampoco tiene ninguna textura, digamos. Entonces vamos a modificar los materiales que tiene. El primer material hace referencia al cuerpo, como bien menciona. Vamos a cambiarle el shader. Cambiarle el shader lo que hace es cambiar la manera en la que la malla interactúa con la luz, ¿no es cierto? Unity tiene un sistema que te permite modificar, digamos, estos shaders, ¿no es cierto? Estas maneras en las que las diferentes mallas interactúan con la luz para lograr diferentes efectos. En este caso lo que logro es que el personaje tenga un efecto más como de cartoon, ¿no es cierto? Se ve más como estilizado. Vamos a hacer lo mismo con todos los otros materiales. Este es del pelo, ¿cierto? Podemos seleccionar directamente desde acá la textura, entre todas las texturas que tenemos, o simplemente arrastrar. Esa es una de las facilidades que tiene. Y con la ropa lo mismo, shader grad. Traemos la textura de la ropa. Y el último material que nos queda. Traemos la ropa.
¿no es cierto? Activo este checkbox para decirle que en este caso el material, esta parte de la malla necesita tener dos caras, digamos. O sea, necesita tener la parte de adentro de la capucha y la parte de afuera. No así para el resto del cuerpo, porque el resto del cuerpo únicamente lo vas a ver desde afuera. Entonces así en un par de clics ya tenemos a nuestro personaje acá con todas las texturas. Ahora por las animaciones. Las animaciones, así como el personaje y las texturas, también son assets. Lo único que hay que tener en cuenta, digamos, para poder importar animaciones y que se puedan usar con este personaje, es que el esqueleto o la que sería el rig sería, que sería el esqueleto que hace que se mueva, digamos, la malla. Creo que es más fácil que les muestre acá lo que es un rig. Este es otro modelo que tengo. Lo que sería el esqueleto sería esto de acá, ¿no es cierto? Eso permite que el personaje pueda mover la mano, digamos, o los brazos o lo que fuera. Te permite moverlos para poder animarlos, digamos. Entonces, para poder para poder importar una animación, ¿no es cierto? Y usarla en el personaje que tenés, lo único que tenés que tener en cuenta es que el esqueleto de la animación, porque en sí las animaciones es el esqueleto solo moviéndose, coincidan exactamente con el esqueleto del personaje que vos tenés ahí, digamos, con el que querés animar. Entonces, teniendo eso en cuenta, podemos usar diferentes, o sea, podemos hacer las animaciones nosotros, haciendo el esqueleto nosotros del personaje, o podemos usar servicios, ¿no es cierto?, como los que ofrece Mixamo. Que Mixamo, vos podés subir tu personaje y descargar una animación de las que te ofrece. El software acá solo te genera, digamos, el rigging, o sea, le pone el esqueleto y hace la animación. Lo bueno de esto es que podés acelerar mucho consumiendo directamente las animaciones de acá para poder generar tu juego. Lo malo por ahí es que, como todo servicio, digamos, automatizado, hay muchos detalles que por ahí te gustaría corregir, que bueno, que no te lo permite tan libremente, digamos. Si por ejemplo quisiera hacer que la cabeza apuntara un poco más para abajo, tendría que descargar la animación esta y modificarla directamente en el programa de edición 3D. Pero aún así te permite acelerar mucho el proceso de animación, digamos. Tiene un montón de ejemplos acá. Entonces, siguiendo esta línea, yo ya me descargué y me importé dos animaciones. Una de idle, o bien dicho como de espera, digamos, cuando el personaje no esté haciendo nada, y una de caminar, ¿no es cierto? Que son las dos animaciones básicas. Entonces, para prepararlas para poder usarlas, primero tenemos que generarle un avatar, digamos, a este muñeco, al personaje, en Unity. Lo que sería el avatar sería como la interpretación de Unity del esqueleto que tiene el personaje, ¿no es cierto? Entonces vamos a decirle a Unity que el esqueleto que tiene es un humanoide. Vamos a decir que se cree a partir de este modelo, digamos. Lo va a crear a partir de todas las... lo va a crear a partir de todos los esqueletos que tiene en la misma malla, digamos, que los pueden ver acá. Acá empieza con los huesos de la cadera, ¿no es cierto? Sigue por las piernas, la columna vertebral, y se va armando la ramificación, digamos, de huesos. Una vez seleccionado eso, ponemos aplicar y ya me genera el avatar, digamos. Este es el avatar que les decía. Con este avatar
Si lo quisiéramos ver, ahí podríamos ver el esqueletito que tiene el personaje, ¿no es cierto? Así bien rudimentario. Ese es el esqueletito que va a permitir que todas las animaciones que descarguemos de Mixamo puedan aplicarse a este personaje en particular. Entonces, volviendo, ahora sí podemos ir a las animaciones, por ejemplo la de Idle, seleccionarla, y en este caso ya queda configurada, digamos, con el avatar que acabamos de crear, ¿no es cierto? Que es este. Como es el único avatar disponible, digamos, en forma de humanoide, ya lo pone por defecto. Si no estuviera puesto, generalmente viene puesto esto en genérico, y tendríamos que hacer el mismo proceso que hacemos con el personaje de ponerlo en humanoide, pero en lugar de capturarlo de del modelo, digamos, lo capturamos de otro avatar, ¿no es cierto? Y ahí seleccionamos el avatar que acabamos de crear, ¿no es cierto?, con nuestro modelo. Una vez hecho eso, aplicamos los cambios y ya quedaría lista la animación. Si venimos acá, podemos tener una previsualización de cómo se va a ver la animación ya aplicada. Lo mismo ocurre con el de caminar. Si vamos al de caminar, ¿no es cierto? Como les decía, en este caso ya viene por defecto seleccionado el avatar que acabamos de crear. Entonces cuando venimos a la animación podemos ver que efectivamente camina. Así que bueno, ya tenemos nuestras animaciones configuradas. Ahora lo que falta hacer es decirle a Unity cuál es el orden en el que se van a ejecutar y cómo se van a ejecutar esas animaciones, ¿no es cierto? Entonces, primero que nada nos venimos al objeto, digamos, padre sería de nuestro personaje, y vemos acá que tiene un animator, ¿no es cierto? Este animator va a contener la información de estas animaciones, ¿no es cierto?, que tenemos. Tenemos las animaciones individuales ya configuradas, pero lo que nos faltaría tener es un controlador que le diga a Unity cuándo va a estar en idle, ¿no es cierto?, cuándo va a estar sin hacer nada el personaje y cuándo va a estar caminando. Entonces vamos a crear eso. Hacemos clic derecho acá. Vamos a crear Animator Controller. Le ponemos un nombre cualquiera y lo abrimos. Entonces acá en el Animator vamos a tener una entrada, ¿no es cierto? De acá van a hacer, digamos, directamente el estado base del personaje, digamos, la animación base. Entonces podemos ir a animación, idle, y arrastrar esta animación directamente acá al animator, ¿no es cierto? Y ya automáticamente detecta que la animación que estamos metiendo la setea como la principal. Digamos, siempre las naranjas en el animator van a ser las principales. Esto le podemos cambiar el nombre para que sea más entendible. Y vamos a agregar la de caminar ahora. Vamos a agregar la de caminar. Acá lo mismo. Y ahora tenemos que decirle a Unity que de idle tiene que pasar a caminar cuando se cumpla alguna condición, ¿no es cierto? Entonces primero vamos a hacer una transición de idle a caminando. Dentro de la transición vamos a destildar, ¿no es cierto?, que tenga tiempo de salida. Esto de que tenga tiempo de salida lo que va a hacer es que sí o sí al terminar, digamos, la animación de idle va a pasar directamente la de caminar, ¿no es cierto? No queremos eso, lo que nosotros queremos es que cambie de animación cuando nosotros le digamos, cuando nosotros apretemos el botón de avanzar, digamos, en el teclado o en el joystick. Entonces vamos a desactivar esto y Unity automáticamente nos va a pedir que, como no tiene tiempo de salida, que le demos alguna condición, ¿no es cierto? Entonces para crear la condición vamos a crearnos primero un parámetro de tipo booleano is walking, por ejemplo.
Entonces ya podemos crear nuestra condición. Si isWalking es true, va a hacer la transición de idle a caminando, ¿no es cierto? Y lo mismo tenemos que hacer al revés. Si no hacemos la transición al revés de caminando a idle, va a quedarse siempre caminando el personaje. Entonces tenemos que hacer la transición a idle. Y hacemos lo mismo para esta transición. Nosotros no queremos que el personaje deje de caminar cuando termine la animación, sino que queremos que deje de caminar cuando nosotros dejamos de apretar el joystick. Entonces vamos a usar el mismo parámetro, pero en este caso cuando sea falso. Entonces ya podemos ver, primero hay que chequear que las animaciones estén loopeadas. Ahí está. Con este tick hacemos que las animaciones loopen. Si esto no estuviera tildeado, les muestro un poquito. La animación va a frenarse. Vamos a la escena. Vamos a hacer que la cámara del juego, como pueden ver, tenemos la vista de la escena y la vista del juego, ¿no es cierto? La del game. Para cambiar, digamos, la posición de la cámara de manera sencilla, basta con ir a Component. Primero seleccionamos la cámara, la jerarquía. Aplicamos los cambios al esqueleto. Seleccionamos la cámara, vamos a Game Object y ponemos alinear a la vista, ¿no es cierto? Entonces la cámara automáticamente se mueve hacia donde estamos situados en la escena, digamos. Entonces, si damos play acá, va a cargar un ratito. Bien. A ver. Sí. Bien. Volvemos al animator. Entonces, venimos acá y lo lupeamos para que se mantenga la animación. Venimos ahí. Acá. Y este está lupeado también. Perfecto. Bueno, sí. Acá me había olvidado de un detalle. Cuando nosotros creamos el animator controller, ¿no es cierto? Una vez que ya lo tenemos configurado, tenemos que seteárselo al objeto, ¿no es cierto? Si no se lo seteamos, como que nunca va a hacer estas animaciones. Entonces, ahora sí. Le damos play. Y ahí tiene la animación de idle. La animación de caminar nunca transiciona porque nunca estamos cambiando este parámetro, ¿no es cierto? Nunca lo estamos pasando de falso a verdadero. Lo puedo pasar acá, ¿no es cierto? Y va a cambiar y se va a mantener así hasta que nosotros le demos de vuelta. Como pueden ver, camina sobre el lugar, no se está moviendo, digamos, en el mundo. Entonces también queremos cambiar eso. Pero ya quedaron funcionando, digamos, las animaciones. Vamos a cambiar un poquito la cámara. Acá. Game Object. Bien. Entonces, ya tenemos entonces el personaje con las texturas. Las animaciones ya están configuradas. Ahora hay que pasar a ver el código. ¿No es cierto? Lo que vendría a ser acá, este código, digamos, que escribí, lo que tiene Unity
es que tiene infinidad de maneras de mover objetos, digamos. Incluso hace un par de meses sacaron otra actualización que incluso facilita mucho el tener diferentes tipos de inputs, o sea, ya sean joysticks de diferentes consolas, teclado, lo que fuera, todo unificado, digamos, para facilitar, digamos, la hora de portabilizar el juego a diferentes tipos de consolas. Pero lo que vamos a usar ahora, lo que voy a mostrar ahora, es uno de los más sencillos, digamos, de implementar y se puede hacer con re pocas líneas de código. Lo que sí es necesario es darle un componente de rigid body al personaje, que lo que va a hacer es darle propiedades físicas, ¿no es cierto? Entonces ahora el personaje va a tener un peso dentro del mundo, va a comportarse, digamos, como va a simular, digamos, cómo se comportaría un cuerpo en el mundo real dentro de Unity, ¿no es cierto? Lo único que le vamos a frizar por el momento es la posición en I. Lo que va a hacer esta restricción es que el personaje no va a poder moverse en el eje Y, o sea, no va a poder subir ni bajar así. Únicamente se va a mover de adelante hacia atrás. El siguiente componente sería nuestro código, ¿no es cierto? Que en este caso es walk, como el que tengo ahí escrito. Ahora vamos a analizar un poco el código, a ver qué es lo que hace. Bien, este sería el código, ¿no es cierto? Lo primero que hacemos, sin tener en cuenta, digamos, estas dos velocidades, es obtener el rigid body, ¿no es cierto? Y el animator, ¿no es cierto? Los dos componentes que tenemos acá, tanto el animator como el rigid body, los podemos acceder desde cualquier script que agreguemos, digamos, a esta lista de componentes del objeto. Simplemente escribiendo get component rigid body, ¿no es cierto? O get component animator o get component lo que fuera, digamos. Si quisiéramos agregar otro script, ¿no es cierto? Otro archivo de código, también podríamos acceder entre ellos, digamos, haciendo eso mismo, haciendo un get component y llamando al mismo archivo. Así que eso facilita mucho, digamos, navegar entre los diferentes componentes que tienen los objetos para poder realizar, digamos, todo lo que quieras hacer, digamos, en el momento. Para este caso, lo que nos interesa hacer es, en primer lugar, hacer que el personaje, digamos, se traslade, digamos, de un lugar a otro, que vaya de un lado a otro y de arriba a abajo, digamos, que pueda moverse libremente y que la flag, digamos, de walking del animador cambie, ¿no es cierto? Del controlador de animaciones cambie, para que cambie de idle a caminando cuando se esté caminando y que vuelva a idle cuando pare. Esas son las cosas que nos interesan. Entonces, al momento de inicializarse, este start hace referencia a cuando se inicializa el objeto dentro del mundo, ¿no es cierto? Cuando el objeto aparece, que en este caso, como el objeto está encendido, está activado desde el principio, digamos, de ejecución, entonces desde el comienzo de ejecución va a pedir, digamos, estos componentes. Una vez que los pide, este update se va a actualizar por cada fotograma, digamos, que se ejecute del juego, y por cada fotograma va a tratar de obtener, digamos, los inputs, ¿no es cierto?, tanto horizontal como vertical. Este tipo de input, al ponerlos así, hacen referencia a cualquier tipo de input, digamos, que vos puedas poner, digamos, por ejemplo, en el teclado utilizando la W, la A, la S y la D, o las flechitas, tendría el mismo efecto, digamos, ¿no es cierto? No hace, digamos, o sea, únicamente hace distinción entre horizontal y vertical, o sea, trata de como de predecir, digamos, de que estás intentando hacer un movimiento horizontal en lo que sea, digamos, que estés tratando, o sea, lo que tengas de input, digamos, tanto en un joystick como en un pad, como en un teclado, va a intentar interpretar eso, ¿no es cierto? Entonces yo
lo primero que hago es obtener, digamos, los valores que, bueno, este getAxisRow me va a dar un valor entre -1 y 1 para indicar si se está moviendo, en horizontal, digamos, hacia qué lado, vertical, digamos, hacia qué dirección, y digamos, si está en 0, es que no está moviéndose, digamos, en ninguna dirección. Entonces, acá, como les decía, hay un montón de maneras de moverse. Yo había puesto 2, ¿no es cierto?, para tener de ejemplos. La primera acá que tengo acá, sin comentar, genero un vector 3, ¿no es cierto?, que este vector lo que va a hacer es calcular la dirección a la que se está moviendo, ¿no es cierto? En este caso paso los ejes Z y X nomás. El eje Y no, porque si recuerdan, el eje Y es el que va hacia arriba, digamos, entonces no hace falta pasarlo. Tenemos que pasar el eje, en este caso el eje X y el Z, que vendrían de estos resultados, digamos, 1 o -1 o 0. Luego, esto lo voy a explicar enseguida. Luego, sobre el rigid body, ¿no es cierto?, sobre el objeto, sobre el componente que hace que nuestro objeto tenga cualidades físicas, invocamos un move position para moverlo, ¿no es cierto? Y le pasamos como dato la posición actual, ¿no es cierto?, y el movimiento, ¿no es cierto?, que estamos realizando por la velocidad, ¿no es cierto?, una velocidad que nosotros queramos poner, y time delta time, que vendría a ser la fracción de tiempo que tarda, digamos, este fotograma, digamos, en ejecutarse. Lo que hace este time delta time es mantener, digamos, un equilibrio entre la velocidad de fotogramas y la velocidad a la que se va a mover el personaje. Si eso no estuviera ahí, una persona que ejecute el juego a más fotogramas se movería más rápido que una persona que lo ejecute a menos fotogramas por segundo, digamos. Por el simple hecho de que tiene más fotogramas. Entonces esto es como necesario para mantener ese equilibrio. Entonces, una vez que ya tengo ese movimiento hecho, lo único que faltaría hacer es hacer la rotación, digamos, en este caso, porque en este caso lo que pretendo hacer es que el personaje pueda moverse así y sin voltear la cámara, que pueda rotar acá y seguir moviéndose, ¿no es cierto?, para allá. Eso es lo que pretendo hacer ahora. Entonces, para hacer esa rotación, lo que uso son los quaternion, que vendrían a ser una manera de calcular rotaciones utilizando radianes y fórmulas matemáticas re complicadas que, bueno, quedan resumidas en estas dos funciones que uso acá nomás. Primero generamos un quaternion, que lo que vendría a ser como si fuera un ángulo entre el movimiento y teniendo como eje, digamos, el vector up, ¿no es cierto?, que sería el y. Y luego simplemente hacemos la rotación, haciendo la rotación desde el lugar donde esté, ¿no es cierto?, que sería el lugar donde está en el momento, digamos, y le pasamos el objetivo, digamos, que es el que calculamos antes. Y al igual que con el move position del rigid body, que necesitaba la velocidad y el tiempo, acá también le pasamos una velocidad de rotación y un delta time. Con eso ya el personaje se giraría. Pero ¿qué pasa? Si no, hasta el momento, digamos, como ignoramos esta parte, hasta el momento el personaje se movería medio gracioso. Miren. Si lo dejamos ahí al código, tiene que compilar. Acá le vamos a poner una velocidad
de movimiento y una velocidad de rotación. La velocidad de rotación es muy alta por la manera en la que trabajan los Quaternion, que es con radianes, así que hay que manejar esas cifras, digamos. Pero si nosotros lo ejecutamos acá, como no estamos manejando, digamos, todavía el input, digamos, el parámetro de acá, de está caminando, el personaje se mueve arrastrándose, ¿no es cierto? Porque nunca le estamos diciendo que está caminando cuando está caminando. Entonces, para arreglar eso es que usamos estas líneas de código. Primero obtenemos el valor, ¿no es cierto?, del animator que habíamos obtenido con el getComponent al inicializar el objeto. Obtenemos el valor, ¿no es cierto? Entonces ya podemos empezar con los if, ¿no es cierto? Que en este caso son dos. Un if que va a chequear si efectivamente se está moviendo, que esto lo chequeamos. Primero tenemos que chequear que no se esté moviendo para no hacer una actualización en vano. Y luego chequear si alguno de los valores, o sea, el de vertical o el de horizontal, es distinto de 0. Si son distintos de 0 es que se está moviendo, ya sea para un lado o para otro, se va a estar moviendo, ¿no es cierto? Con que sea -1 o 1, cualquiera de los dos, ya sabemos que se está moviendo, entonces tiene que hacer la animación de caminar. Y por el contrario, si está caminando, ¿no es cierto? Si el estado actual es que está caminando, hay que chequear si vertical o horizontal están en 0. Si están en 0, entonces quiere decir que se dejó de mover el personaje, entonces tiene que dejar de hacer la animación y volver a la animación de idle, ¿no es cierto? Entonces, con esto ya quedaría nuestro personaje caminando. Esto, cada vez que guardas algún cambio, lo tienes que compilar de vuelta y ahora sí va a caminar y va a moverse para todos lados, digamos, transicionando entre las dos animaciones que vos tenés. Se pueden modificar más detalles de las animaciones, como por ejemplo el tiempo que va a tardar en transicionar digamos, esta ventanita de tiempo, para hacer que sea más smooth, no me sale la palabra en español, la transición o sea más brusca, pero en general, digamos, los resultados que se obtienen están buenos. Esto que se ve que se rompe la malla es por errores de modelado, no tiene nada que ver con Unity, aviso por si acaso. Son errores que surgen al modelar, digamos, que se atraviesa la malla de abajo del cuerpo, el de la campera. Pero bueno, eso sería como implementar una animación, digamos, en un personaje 3D acá, de manera sencilla. Entonces, ya vimos el código. Entonces ya nuestro personaje se mueve. ¿Qué seguiría ahora? Chequear todo lo que se puede hacer con el control de cámara, por ejemplo, porque ahora nuestro personaje, o sea, en nuestro pequeño demo, el personaje se mueve, pero la cámara no lo sigue. Jugar con triggers y colliders. Triggers y colliders para hacer diferentes mecánicas o cosas, ¿no es cierto? Que el personaje pueda pasar por las paredes o no, que pueda mover objetos, que pueda interactuar con el mundo, ¿no es cierto? Y bueno, eso nos lleva directamente al game design, o sea, crear un juego, digamos, propiamente. Que bueno, estos temas de control de cámara y triggers los podría dar en alguna charla futura, si se me da la oportunidad. Ahora, para cerrar, les voy a mostrar un ejemplo de un juego que hice, uno de los juegos que hice para uno de los cursos. Primero un vistazo muy rápido, todos esos cubos verdes que se ven
son colliders, digamos. Algunos son triggers, el que tiene forma de capsulita, que se ve como una cápsula así que recubre el personaje, que no es cuadrado. Es el que hace que el personaje no pueda atravesar las paredes. El resto son triggers para mostrar diferentes textos. Por ejemplo, cuando te acercas a una puerta, te muestra un cartel de abrir puerta, por ejemplo. También interactúan con diferentes colliders que hay en el escenario. Por ejemplo, a ver si encuentro uno. Por ejemplo, aquel. Que este collider de acá lo que hace es ejecutar una cinemática. ¿No es cierto? Entonces, lo que vendría a ser, digamos, la función del collider acá sería mandarle una señal, ¿no es cierto?, a Unity de que el personaje está interactuando con lo que se desea, digamos, que interactúe. Ahí le voy a dar una pequeña ejecución ahí para que vean. Un segundito. Tiene un volumen muy alto. Está. Ahora sí. Bueno, les voy a poner acá para que puedan ver. Por lo menos esta parte de cómo va interactuando todo, digamos. El personaje en sí, la cámara en este caso está siguiendo siempre la vista en primera persona del personaje, por más de que el personaje tiene sus animaciones. Los triggers, como les decía, vienen a hacer que, por ejemplo, si yo me acerco acá al cajón, me salga el cartel ese para abrir. Acá el cajoncito también tiene su collider ahí, que sería eso blanco. Entonces, cuando interaccionan entre sí, le manda la señal para que me muestre en pantalla el cartel de presiona E para abrir, digamos, o cerrar. Lo mismo para las puertas y para las cinemáticas. Por ejemplo, esta cinemática, que al entrar directamente pierdo el control sobre el personaje y mueve la cámara, ¿no es cierto? Todas esas animaciones de la cámara y digamos el personaje acá son todas animaciones que se pueden hacer usando el mismo sistema que les mostré recién. Lo único que hay que utilizar ahí fotogramas clave, digamos, acá en Unity para poder lograr esos efectos así. Porque, digamos, la parte de Mixamo únicamente se usa para lo que sería el personaje. Entonces, para lo que sería otros objetos, digamos, que se animen, utilizaríamos estos fotogramas clave que les menciono. Acá, al pasar un trigger, se abre la puerta y teóricamente sale un bicho, pero ahora el bicho está roto, no sé por qué. Y no sale. Ahí sale y me sigue para matarme. Y bueno, ese es todo el jueguito que había hecho. Y bueno, no mucho más para agregar. No sé si tienen alguna pregunta. Creo que fui muy rápido, la verdad, no sé. No paré en ningún momento. Eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algún aporte? Todo muy bien, súper clarito. Gracias. Muy bueno el juego. ¿Cuándo te llevó a hacerlo? Que les mostré es unas 2 semanas, creo. Así, dedicándole un par de horas por día, digamos, o sea, 2 o 3 horas por día.
lo que más tiempo me llevó a hacer fue la parte de las animaciones, porque no conocía nada de animar. Más que nada por eso quise dar la charla, digamos, de animaciones. Porque realmente no encontré mucha info en internet que me sirviera en el momento y me fue más que nada meterme y tocar a ver qué pasaba. Muy bueno. Pero nada, gracias. Bueno, ¿cuánto código pusiste? Sí, ¿Ah? escribiste bastante. ¿Escribiste código o casi nada? ¿Acá? Ujú. Sí. O sea, hay mucho código que me pude ahorrar, más que nada con respecto al tema ese de abrir los cajones y eso. Pero la mayor parte del código está acá en el personaje, que son de movimiento, acá separé, digamos, lo que tengo acá en un solo código, digamos, lo separé en dos. Digamos, tengo el animation controller, que serían estos cositos. Lo tengo en otro código. Pero tengo la parte de movimiento, la parte de mirar alrededor, que, bueno, viene anexado a la cámara, que es para moverlo con el mouse. Esto yo lo muevo con el mouse, digamos, es otro código diferente. Y este player text, lo que vendría a ser es ese cartel que te muestra en pantalla que te dice presiona E para abrir, ¿viste? El que salía. Es este otro código, digamos. Pero esto también, o sea, fue robado, este pedacito de código. Ya venía, digamos, con los prefab, que bueno, eso es lo que tiene la escena. Todo esto que se ve son todos assets que bajé del store, digamos. Son assets modulares, ¿no es cierto? Entonces te permiten armar cualquier cosa, digamos, que te puedas imaginar que puedas armar con esa forma, digamos. O sea, cada pieza tiene esta forma, digamos, o las esquinas tienen determinada otra forma. Y bueno, está en vos, digamos, qué es lo que creas con esto. ¿No es cierto? Entonces, con este asset venían venían algunos cartelitos, ¿no es cierto? Como el tema de los cajones esto. Y bueno, saqué los cartelitos eso y los reutilicé en la puerta, digamos. Entonces me quedó ahí como o sea, lo pude reutilizar ahí y me quedó más unificado, digamos, en la estética. Para no tener carteles diferentes y para que me muestre carteles, digamos, en todo lo que sea interactuable, digamos, quería. Después el tema de las luces, por ejemplo, que eso me olvidé de mencionar. Cada asset, digamos, de lámpara no tiene luz propia de por sí, sino que le agregas un componente de luz, ¿no es cierto? Y ahí le das los settings que quieras, digamos. Por ejemplo, esta tiene una luz cálida. Si vamos a la luz de la puerta de salida, tiene una luz verde, digamos. Y también, viste, o sea, en sí es un asset re simple, viste, que tiene una textura nomás y la formita. Y el resto es la luz, viste, que vos le pones. Así que nada. O sea, código en lo que más se va es en el personaje. El resto, no, nada casi. ¿Tenés idea si lo que vos desarrollás ahí en Unity, vos podés seleccionarle la API de gráficos? Si es DirectX, OpenGL o eso. Sí. O sea, sí sé que se puede, no sé cómo. Ahora dentro de un par de días voy a empezar un curso de shading intenso, o sea, intensivo, que ahí voy a ver un poco de eso. Sé que se puede, no estoy seguro cómo, la verdad. ¿Y tenés Pero idea si cambiar uno u otro te cambia, digamos, lo que vos tenés que, digamos, el código que tenés que escribir o algo así para desarrollar el juego? en teoría no, o sea, lo único que tendrías que cambiar es la manera en la que se comportan los materiales, ¿viste? Y todo lo que se renderice en sí, digamos. O sea, cuando vos tenés un objeto, ¿no es cierto? Por ejemplo, este
tiene su malla, digamos, que es lo que le da forma tridimensionalmente. Que bueno, justo acá no lo voy a encontrar, ¿viste? Pero ponerle Está acá. Tengo que esto también es modular. Prefab. ¿Y ahora con Por qué ejemplo, API esto. está usando? Cruzas así por defecto. Uso la que viene por defecto, que creo que es la última, porque esta es la última versión de Unity. Y sí, habían actualizado un montón de cosas. Y ahí arriba dice Direx 11, ¿no? Ah, de una. Entonces lo único que modificaría sería eso, ¿viste? La parte de todo renderizado, digamos. Los materiales, digamos, y el mesh, ¿viste? La malla. Ujú. Y nada, ¿viste? Lo que tiene Unity con los materiales es que podés escribir, digamos, tus propios materiales. Acá que usé yo, Shaders, es esto, ¿viste? Es código, ¿no es cierto? O sea, tiene sus líneas de código y también tiene sus nodos, ¿viste? Acá en Unity puedes armar estos shaders con nodos, que esto, bueno, da para, para otra charla más. Pero acá lo que haces básicamente es decirle a Unity cómo interpretar las luces y cómo cada objeto va a interpretar la luz que lo golpea, digamos. Si va a brillar con más o menos fuerza, etcétera, ¿viste? Como Ujú. armar todo eso, digamos. Todo ese entramado. Qué droga. Ajá. Así que bueno, eso nomás. Holy ¿Algo shit. más? Claps, claps. Estamos entonces. Muchas gracias. Muy Gracias bueno, a muchachos. vos. La verdad que es muy buena, sí. Más ganas todavía de aprender a hacer más videojuegos. De una, está bueno, está bueno.